¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Ya tenemos avances, tenemos muchos avances. Mira, vamos a pararnos aquí porque tenemos una muy buena perspectiva. Fijaos cómo se ve desde aquí, que ya van por la A. No parece que vaya hacia arriba, parece que esté inclinado hacia arriba. Así que eso, bienvenidos un día más al canal, deja tu like, suscríbete y disfruta del vídeo. Ayer vimos aquí en el canal cómo habían colocado las dos primeras letras, la B y la E de Bernabéu, y hoy parece que vamos a tener más movimiento. Vamos a dar una vueltecita por los aledaños a ver si hay más letras colocadas, bueno, acopiadas más bien para luego colocar. Y sobre todo vamos a ver lo que ya han colocado, porque estamos ahora mismo llegando justo en el proceso que están colocando otra letra. Así que disfruta del vídeo. Hoy vamos a hacer un recorrido poco habitual. Vamos a bordear Plaza de Lima, que es esta que tenemos aquí a la derecha. En vez de acercarnos, que luego nos acercaremos, vamos a ver cómo quedan las letras que están colocando desde este lugar. Que fijaos, esto ya es otra cosa, Ahora mismo están los árboles en medio, pero desde aquí se va a ver muy bien. Vamos a buscar un sitio, un lugar que la imagen sea nítida, que esté limpia, sin árbol de por medio. Y vamos a ver la fachada oeste al completo para ver cómo va quedando. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Berna. Oye, pues alguna vez lo he dicho, voy al Berna. ¿Os imagináis que lo dejan así? Y ya desde aquí, Berna, y a la derecha, sí, coincide perfectamente con Beu. Bernabéu. Bernabéu. Lo que pasa es que no sé, que no parece que haya soportes para colocar la tilde en la última E, ¿no? No parece que haya, a no ser que venga ya directamente ensamblada la tilde con la letra, lo que tampoco tiene pinta. Bueno, esto es lo último que he dicho, puede ser que sea, como he comentado, que quizá la E venga con la tilde incorporada, que no sea un soporte para la tilde. Pero lo que sí me extraña es que no haya un soporte en concreto para colocar el escudo. Porque fijaos, vamos a ampliar otro poquito más. No os preocupéis, ahora nos moveremos para que no entorpezca el telescópico de la grúa. Oye, está lloviendo. Madre mía, la que está cayendo. Berna. A ver, voy a subir las gafas de sol. Berna. B. Yo creo que con los soportes que hay ya podrían despachar las letras. Madre mía, la que está cayendo. Aquí, en pleno agosto, y está cayendo la mundial. Vamos a movernos otro poquito para tener diferentes perspectivas de esta operación, que la verdad que es una operación histórica. Se acaban dejando estas letras por fin, que tiene pinta que sí. Ahora aquí justo de frente podéis ver esas letras Berna, esas letras retroiluminadas, que yo imagino que a medida que van colocando las letras las irán enchufando a los equipos de alimentación. Quiero recordar que estas letras se iluminan, y yo imagino que en los próximos días, una vez que terminen de colocar estas letras, pues ya probarán también la iluminación de las mismas, todo para que quede pues una fachada preciosa, bonita, espectacular por la noche, que hasta ahora pues teníamos una fachada un poco irregular, se veía solamente la fachada sin más, esas lamas grises que envuelven el estadio, y que claro, pues los días de partido básicamente lo que vemos es chapa, chapa, chapa y chapa. Entonces, lo que está consiguiendo el Real Madrid en los últimos meses
aparte de esta operación que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es que no quede tan soso, por así decir, que no quede tan pobre, por así decir, la fachada, el estadio, y que se vea más bonito, ¿no? Con focos en el interior que den un juego de, pues yo qué sé, juego tipo un balón rodando por la fachada, las Champions del Real Madrid, diferentes colores, y ahora ya pues también la guinda al pastel, que es colocar las letras que identifiquen al estadio, que mucha gente se queja, como hemos dicho estos días, mucha gente se queja de que pongan Bernabéu en vez de Santiago Bernabéu o Estadio Santiago Bernabéu, pero bueno, este último es muy largo, así que es un poco inviable, pero que pongan Santiago Bernabéu, que sería lo suyo. Pero esto lo hace el Real Madrid porque es la marca comercial Bernabéu. El estadio, aunque no lo ponga ahí en la fachada, se seguirá llamando Estadio Santiago Bernabéu. Aquí lo podéis ver, las nuevas letras, por fin, después de 2 operaciones. La primera no se llevó a cabo, lo probaron, vieron cómo quedaba y retrocedieron, la quitaron y luego volvieron otra vez a colocar unas nuevas letras, eso a los meses. Es que imaginaos, llevamos desde 2019 con la obra y han hecho 2 operaciones a lo largo de este tiempo. Obviamente cuando ya estaba la fachada terminada, han hecho 2 operaciones yo creo que en un intervalo de 2 años o 3 años, y parece ser que, como estábamos comentando antes, esta va a ser la definitiva. Esta va a ser la definitiva porque han colocado todos los soportes para colocar todas las letras. La otra vez simplemente colocaron la letra B. Entonces, al colocar solamente una letra, probarla, taparla y ya luego deliberar si les gustaba o no les gustaba, lo quitaron, y hasta hoy, bueno, hasta hace muy pocos días que empezaron a colocar los soportes, ya vemos que predomina las letras de la palabra Bernabéu en la fachada oeste, en la parte más cercana a la letra, a la Torre B, Torre B. Y, a ver, puede ser que también sean unas pruebas, puede ser que sean unas pruebas, hay tiempo todavía para el primer partido de Liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, por lo tanto puede ser que quieran poner todas las letras, a ver cómo queda, y luego tienen tiempo para volver a quitarlas y ya deliberar si les ha gustado o no. Debe ser que se les han quitado porque no les ha gustado, o dejarlo. Pero yo creo que vamos a ser optimistas, vamos a ser positivos. Yo creo que sí, yo creo que esta vez sí que sí, esta es la definitiva. De momento parece que el escudo no lo van a poner todavía. De momento parece que quieren dejar Bernabéu, porque quiero recordar que van a poner Bernabéu y el escudo. Así que veremos a ver si en los próximos días colocan los soportes para ensamblar también en la fachada el escudo. Así va quedando. Abrimos un poco de plano para que veáis cómo queda desde el otro lado de Castellana. Ya se va abriendo el día, ha caído un chaparrón, y así es como va quedando el Estadio Santiago Bernabéu. Ahora mismo son las 12 del mediodía de hoy, viernes 14 de agosto. Y la verdad que esta tipografía, el color, me gusta bastante, No sé qué pensáis vosotros, pero a mí me gusta bastante. Mira, esta imagen me gusta, Esta imagen me encanta. Así, modo gran angular, llegando al estadio, de fondo la operación. Ahí vemos Berna. Vamos a pararnos un poquito aquí. Ojo, chicos, que está aquí Josep Pedrerón, le voy a preguntar. Josep, ¿qué tal? Bien. No te quiero molestar mucho. ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué te parece? ¿El qué? Las letras. ¿Qué pasa con ellas? Están colocando las letras en el estadio. Muy bien. ¿Te puedo grabar?
No, viendo las letras no. Gracias. Que vaya bien. Chao. Chao. Viendo las letras no, dice. Mirad, aquí tenemos Berna. Berna. Llevan un rato ya ahí colocando la A. La verdad que fijaos, las dimensiones de la letra en comparación a las personas que están ahí, Y ahora mirad. Mirad qué imagen. Mirad qué imagen más bonita. Vamos a tener diferentes perspectivas de la operación. Ahora desde aquí lo vamos a ver mucho mejor. Y desde aquí vamos a ver si hay más letras colocadas en el suelo, bueno, copiadas, para instalarlas en la fachada o no. Ahora fijándome bien, y ayer fijándome también en la letra B, fijaos que en la parte de atrás, bueno, la parte de la letra, el grosor por así decir, es discontinuo. Va de menos a más, de abajo hacia arriba. Todo eso es para que, como están las letras muy altas, en una zona muy alta, que queden un poco inclinadas y que luego se adhiera bien, se acople bien también al soporte que hay colocado en la fachada. Aquí tenemos otra perspectiva. Y vamos a asomarnos por aquí para ver si hay alguna letra más. Aquí tenemos la grúa, ahí está la plataforma, todo bien coordinado. Ese es el lugar de acopio del material que han utilizado para los soportes, y no parece que haya ninguna letra. Vamos a seguir bordeando todo este corralillo a ver si, yo qué sé, se lo tienen por ahí tapado o lo que sea. Están bajando ya. Ahora ya la operación depende de los trabajadores que están en la parte interna de la fachada. Todo para soltar las eslingas, esas eslingas que han ayudado a subir esa letra A. Uy, se sigue moviendo, Eso no está bien anclado. Ahí lo tenéis, Berna. Aquí encontramos otro huequecito para ver mucho mejor lo que está sucediendo en el interior de esta parte de Castellana. Vamos a ampliar, a ver si es que yo no lo veo, pero vosotros sí lo podéis ver. Y parece que desde aquí no hay más letras, Y yo creo que las colocarían en todo caso aquí, en este lugar. Yo creo que en todo caso las colocarían aquí. Son las 12:10. Ya ha bajado la plataforma, que por lo visto también han dado aviso para que los que trabajen en la calle, para que los que trabajen en, de cara al sol, como el otro día estuvimos todos mirando el eclipse, antes de la 1 bajen por extremas temperaturas. Parece que vamos a volver a tener una ola de calor. Ya sabéis que aquí a partir de las 12:30, 1 es cuando llegamos al tope, por así decir, al máximo de calor. Y obviamente fijaos que aquí ya, como dije el otro día, a partir del mediodía el sol ya se empieza a ver, el sol ya empieza a hacer este recorrido y se esconde por allí, y por lo tanto fijaos, a partir de estas horas ya directamente les pegaría el sol de lleno a los trabajadores, y eso no creo que sea muy bueno para su salud. Algo que me he fijado también, ahora aguantaremos hasta que quiten las eslingas de la grúa. Fijaos cómo se asoman los cables, esos cables verdes, esos cables que indican que va a tener iluminación esa letra, en este caso, esa letra
Berna. Berna, ¿eh? Oye, me apetece ir al Berna. ¿Cómo que al Berna? Será Bernabéu. O Santiago Bernabéu. No. Vamos al Berna. Claro. Para hoy vale esta frase. Madre mía. Bueno, vamos a dar una vueltecita. A ver si desde otro lado podemos ver lo que sucede. ¿No? Si hay material acopiado. A ver si es que están escondidas. Pero nosotros somos más lagartijos que ellos. Y nos podremos entrar. Porque quizá aquí estén las letras escondidas. Cuando estuve dando la vuelta hace poquito, os pregunté. Os dije, ¿puede ser que aquí estuviese el material para colocar lo de las letras? Y me dijisteis que esto era material para el metro. A ver, peligro porque llega un camión. Ha llegado un camión. Los de la cesta siguen ahí. Están mirando al camión. Y yo no sé si... Ah, no, el camión se va. Será material para lo de la puerta de acceso. Bueno, toda esa puerta de allí. Que a lo mejor han traído ahí las letras y quizás esté yendo ya. No sé. Pero... A ver. Ahí está el camión listo para irse. Oye, ¿os creéis lo de Josep, que no sabía lo de las letras? Es decir, se ha hecho el interesante como que no sabía que estaban colocando las letras y luego no sé qué ha dicho al final. No, si es con las letras, no. Es decir, que no quiere hablar de las letras, de cómo quedan. No sé. Es decir, que si le hubiese preguntado por algún fichaje, o por Julián, o por, yo qué sé, lo de Rodri, ahí sí me hubiera respondido. Ojo, es verdad, porque ayer dijeron que supuestamente iban a dar una exclusiva cuando volvieran, ahora después de vacaciones, que iban a dar una exclusiva de un fichaje del Real Madrid. ¿Será que si le hubiese preguntado eso me hubiese respondido? Porque le he preguntado lo de las letras y dice, no, lo de las letras no, y se ha ido. A ver, es verdad que está rompiendo su intimidad, por eso le he dicho, tampoco te quiero robar mucho tiempo y tal. Era para sacarle en el canal y ver qué opinaba respecto a las letras que están colocadas. Que por cierto, vuelve a subir la plataforma. Mirad, ya están ayudando a desenganchar las eslingas en la letra A. Al final, como decía, ha tenido que subir la plataforma porque debe ser que se había enganchado en algún lado que no alcanzaban los del interior. Y ahí podéis ver cómo suben las eslingas. Ahora bajará el telescópico y también bajará la cesta. Todo apunta a que ya la A está completamente acoplada a su sitio. Y tenemos ya de Bernabéu la B, la E, la R, la N y la A de Bernabéu, Berna. A ver, porque vuelven a bajar las eslingas. Madre mía. No, falsa alarma, que las vuelven a subir. Ya se está moviendo el telescópico, ahí lo veis. Y ahora vamos a ver una imagen limpia, nítida, de cómo queda en el día de hoy. Esto es la fachada, Berna. Ahora bajará la cesta y lo veremos mucho mejor. Y yo creo que si cruzamos a donde estábamos antes, pues hasta incluso lo veremos mucho mejor, Bueno, ahora que estamos aquí se ve bastante bien, vamos a calcular lo que resta. Ya sabéis, la palabra Bernabéu consta de la B, la E, la R, la N, la A, la B, la E y la U, y han colocado las 5 primeras. Faltarían por colocar BEU, es decir, 3 letras que, viendo estos soportes, parece que los 4 soportes libres que están a la izquierda, ahí estará la letra B. Los del medio, los 4 que están contiguos a las susodichas, al que acabo de comentar, fijaos que esos enganches
son un poquito más pequeños, porque en este caso la E, que imagino que vendrá con la tilde ya, vendrá tildada, es un poquito más pequeña que la B, que está antes. Y ya, por último, fijaos que ahí tenemos otros 4 soportes pequeñitos que prácticamente dan el pego que podría ser la U. Entonces, todo apunta, por lo que tenemos a día de hoy, que de momento no van a colocar el escudo. El escudo, de momento, no lo pondrán. Lo que sí van a colocar son las letras. Y yo creo que mañana, aunque sea sábado, el alquiler de estas grúas cuesta dinero. Y diréis, no, pero pilla en fin de semana. Bueno, no sé lo que han acordado con la empresa, pero esas grúas tienen un sistema de horas integrado. Es decir, tú le vas a decir, por ejemplo, a la empresa de alquiler que vas a tener las máquinas. Bueno, la otra no me acuerdo si es alquilar también. Creo que sí, por el color. Pero bueno, tú le dices, las voy a tener miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pues solamente, bueno, hasta el lunes, por ejemplo, solamente te van a cobrar los días laborales, porque los domingos no se cobran. Los sábados sí son laborales, por lo tanto, si la utilizas, pues te lo cobrarían, pero bueno, el alquiler es básicamente lo que vas a pagar y lo que has dicho, las fechas que has dicho. Y luego, como decía, cada máquina de estas, sobre todo las que alquiler, si las compras, pues imagino que también, pero no lo llevan a cabo. Básicamente este sistema lo que hace es recoger las horas de utilización de la máquina para que no haya ningún tipo de problema, para tener todo contabilizado, para que todo quede acorde al contrato de alquiler que se ha establecido. Así que pensando que si van a colocar las restantes en el día de mañana, yo creo que sí, porque al final, bueno, es verdad que por un día más, 2 días más, estas grúas para el Real Madrid no supone un dinero estratosférico. Para mí sí, bueno, más o menos. Pero para el Real Madrid no supone prácticamente nada dejarlas el fin de semana aquí, que te lo cobren aunque no las utilices. Pero yo creo que no lo van a dejar así hasta el lunes y mañana continuarán y terminarán con la B, la E, tildada y la U. Bueno, mi momento más deseado. Aquí tenéis la imagen limpia, nítida, aquí se ve todo perfectamente ahora mismo, sin la cesta, sin la grúa, sin nada de viento, sin nada de agua como esta mañana a primera hora. Aquí lo podéis ver, Berna, voy al Berna. ¿Qué dices de Berna? Es Bernabéu, que no, que es al Berna. Realmente esta frase vale para el día de hoy, pero ya a partir de mañana o el lunes ya no vale, ¿eh? Aquí lo tenéis, ¿os gusta? ¿No os gusta? Vamos a echar así, como que no quiera la cosa, un zoom a la fachada para que veáis de cerquita la tipografía. Ahí lo podéis ver, efectivamente las 3 letras que quedan pegan perfectamente con estos soportes que están libres. Un poquito más, a ver si enfoca. No quiere enfocar, debe ser que está enfocando otra cosa. Nada, no quiere enfocar. De todas formas es que estamos muy lejos también, ¿eh? Pues así quedaría, amigos. Así quedaría. Vamos a abrir así un poquito el zoom. Vamos a cruzar ahora la calle para que lo veáis desde otras perspectivas. A ver cómo queda desde la Torre B. Y os leo en comentarios a ver qué os parece. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Brutalidad, ¿eh? Qué pasada. Qué pasada cómo va quedando. Ya me lo estoy imaginando con todas las letras. Y es una auténtica pasada. A mí la verdad es que de todas las pruebas que han hecho, esta es la tipografía que más me gusta para la fachada. Pero realmente las otras también estaban bien, ¿eh? También estaban muy bien. Ya sabéis que para gustos los colores, pero no sé, al final yo creo que prácticamente es del mismo color. Lo que cambia es la tipografía y me imagino que también el tamaño. Ahí lo tenéis, Berna, muy cerquita la B, la E y la U, que la tendremos mañana.
O al menos eso espero. Si no, pues el lunes estaremos aquí. Así que nada, dime qué te parece estas letras que han colocado, 5 en total. Te leo en comentarios, deja tu like, que es gratis. Suscríbete al canal, que es gratis también. Y nos vemos muy prontito. Chao, chao. A la Madrid.